Recientemente un hermano en México me escribía muy preocupado, indignado y con toda razón, porque había estado escuchando un programa radial en el que un, entre comillas, experto había hecho un recorrido de la historia republicana, digamos así, de México, la historia ya posterior a la colonia y al conato de una monarquía. Pero esta persona, el radio escucha y que nos hace la consulta, se encontró profundamente irritado porque notó dos cosas: que este sujeto que se presentaba como un experto, básicamente presentaba Plutarco Elías Calles y Venustiano Carranza, dos masonazos anticatólicos, porque después Plutarco Elías Calles, de haber perseguido, asesinado, matado monjas, curitas, terminó atendido en los Estados Unidos suplicándole a unas monjitas que por favor lo atendieran en su lecho de muerte y que le obtuvieran los sacramentos para reconciliarse con la iglesia. Eso lo cuentan muy pocos. Entonces, este amigo, este radio escucha, dice que de dónde viene este mito de que en realidad estos presidentes eran grandes estadistas, grandes hombres de gobierno, que tuvieron que enfrentar, sin embargo, una, entre comillas, convulsión católica financiada por el Vaticano. Faltaba más. Antes de aclarar este asunto, que es más fácil de aclarar que cuánto es 2 más 2, aquí es importante reconocer un componente, y es que en muchos de nuestros países, no en todos, pero en muchos de nuestros países existen dos historias, ¿no? México es uno de ellos, Uruguay es otro, Brasil también. Y en parte también en Argentina encontramos esta interpretación, ¿no? Hay una interpretación secular masónica anticristiana que ve todo el avance del secularismo, de la secularización del Estado, de la reducción de los derechos de los creyentes y de la Iglesia, de la promoción de una educación secular donde están ausentes los principios religiosos, de la creación de instituciones que básicamente tienen a raya a las religiones, especialmente a la religión católica, que ven todo esto como un gran avance. Y en consecuencia, en los textos de historia mencionan este gran autor, ¿no? Este gran educador argentino, Sarmiento, fue una gran revolución que uniformizó la educación en Argentina. Y hay otros católicos que van a decir: Sarmiento fue una persona destacable, pero también fue un masonazo que básicamente quiso secularizar una educación que tenía su origen y sus principales iniciales esfuerzos en católicos. Entonces es, digamos, cuestionable pero hay que entender que existen estas dos versiones. Entonces, este señor que apareció en radio, y para ser más explícito, este amigo que nos escribe, nos dice que estaba escuchando la radio 94.7 Fórmula, ¿no? Y que estaba entrevistando a un defensor del Estado. No sé qué cosa significa, no sé si ese es un puesto oficial como defensor del pueblo, digamos, en México, o es el título que un señor se dio a sí mismo: yo soy un defensor del Estado, ¿no? Y este programa lo entrevistaba a un señor Carlos Quirós, que estaba reemplazando al habitual conductor, ¿no? El defensor era el señor Francisco Martín Moreno, ¿no? No sé quién es. Probablemente haga un Google y me encuentre con que el hombre, pues, es más masonazo anticatólico que Plutarco Elías Calles en lo peor de su momento. Pero básicamente, llamar a la guerra cristera una revuelta católica financiada por el Vaticano es querer
es ser un ignorante, pero así de colección. De colección. Es decir, cuando alguien diga, por favor, ¿pueden salir los ignorantes y desfilar? Este sería el ignorante que saldría con la bandera marchando delante. Atención, señores, el portabandera de los ignorantes. Una bandera morada con una I de ignorante. Lo estoy inventando, ¿eh? Pero la otra posibilidad es que sea un manipulador mentiroso, que es lo más frecuente, porque como son ideólogos, no les interesa la verdad, les interesa promover su ideología. Los hechos están al canto. Los católicos en México estaban tranquilitos haciendo, como dicen los norteamericanos, minding their own business, preocupándose de lo suyo, no metiéndose en nadie, como diría Nelson Pinedo, nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto, ¿no? ¿Se acuerdan esa canción, yo me voy para La Habana y no vuelvo más? Bueno, así estaban los católicos, tranquilitos. Y en eso, el desquiciado masón de Plutarco Elías Calles decide que no se van a poder no se van a poder reconocer y se van a desconocer los derechos de todos los católicos, que los curas van a tener que ser aprobados por el gobierno, fuera todos los sacerdotes extranjeros, los católicos no van a poder tener signos de católicos, los sacerdotes no van a poder llevar signos de sacerdotes, las iglesias van a tener que pagar impuestos sobre la colecta que reciben, es decir, una cantidad de normas absurdas dirigidas, encaminadas a asfixiar a la iglesia, no a recortarle derechos, a asfixiarla. ¿Qué cosa sucede? Los obispos deciden, ¿saben qué? En estas condiciones no se puede celebrar la Eucaristía, y dejan de celebrar la Eucaristía. En esa época los mexicanos católicos eran católicos de verdad, espero que hoy día lo sigan siendo, pero al no poder ir a misa se rebelaron y armaron una revuelta. En esta revuelta, ellos se armaron de la forma más humilde, en algunos casos con algunas personas de recursos económicos que donaron todo lo que tenían para poder llevar adelante este combate de defensa de sus derechos. Y que lo financió el Vaticano. El Vaticano en ese momento era más pobre que el Chavo del Ocho, pero discúlpeme la expresión. Estamos hablando de los años 20, el Vaticano estaba prácticamente quebrado. Y no solo eso, el Vaticano insistía a los obispos que pongan fin a la violencia. El Vaticano no quería originalmente la guerra cristera. Y justamente cuando los cristeros toman la ventaja militar respecto de Plutarco Elías Calles, los cristeros le dicen a los obispos, señores obispos, tenemos la oportunidad de arrasar a todos estos anticatólicos y constituir en México un Estado católico. Y los obispos mexicanos consultan al Vaticano y el Vaticano les dice, eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos un lugar donde se imponga por violencia y donde después lo que quede sea el sinsabor de una revancha. Pero esa es la historia. Fue totalmente natural, fue provocada por los masonazos anticatólicos, y el Vaticano no solamente no tuvo un centavo que dar a la guerra cristera, sino que estaba quebrado y quería parar la guerra a toda costa. En consecuencia, que venga este señor, vamos a repetir su nombre, ¿no? Porque amerita, ¿no? Francisco Martín Moreno, a decir que Venustiano Carranza fue un gran estadista, que Plutarco Elías Calles fue el Abraham Lincoln, pues el George Washington del gobierno mexicano, ¿no? Ahí se está cayendo en fanatismo religioso. Y como bien dice la dama que nos hacía esta consulta, la radio escucha que nos hacía esta consulta, a mí me da miedo que estas cosas se difundan de esta forma, porque lamentablemente nosotros solemos ser muy perezosos para informarnos, y la primera idea, el primer cliché que escuchamos
ya lo tomamos como hecho, ¿no? Y efectivamente esto es así, pero basta que uno lea un poquito en internet, haga una búsqueda nomás así, aleatoria de estos personajes o de la guerra cristera, y van a ver que los cristeros jamás la provocaron y el Vaticano nunca tuvo nada que ver, y tanto Venustiano Carranza como Plutarco Elías Calles son una vergüenza y un baldón para cualquier país que se reconozca como una patria noble, como es México, y en consecuencia deberían quedar como ejemplo de lo que es la vergüenza de la incompetencia y el fanatismo en la historia. Que tengas un buen día.